¿Sabías que el mercado nunca se mueve al azar? Detrás de cada gráfico hay una estructura. Tendencias que suben, tendencias que bajan, cambian o engañan. Hoy vas a descubrir cómo leer esas estructuras y entender el verdadero lenguaje del precio. Muchos traders creen que el mercado es caótico, pero en realidad siguen patrones claros, tendencias alcistas, tendencias bajistas y cambios de estructura. El problema es que si no sabes identificarlos, puedes caer justo cuando el mercado estaba a punto de cambiar de dirección, o caer en las trampas, conocidos como los falsos cambios de tendencia. No entender la estructura es como caminar en una montaña sin mapa. Puedes subir, claro, puedes bajar, claro, pero vas a perderte sin saber hacia dónde vas. Entonces empecemos por entender la tendencia estructural. La lectura de la estructura. Para entender la lectura de la estructura es importante entender qué es la tendencia y qué es la estructura. ¿Qué es la tendencia? La tendencia es la dirección hacia donde va el precio, sea bajista, alcista. ¿A qué dirección se dirige? Esa es la tendencia principal. Bien. ¿Y qué es la estructura? La estructura son los máximos y mínimos de la tendencia del precio, de la dirección que va. Son los máximos y mínimos que realiza. Veamos aquí. Ejemplo, la tendencia alcista. La tendencia alcista se caracteriza por máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos consecutivamente. Pueden ver por aquí el ejemplo, consecutivamente como lo estoy diciendo, máximos, mínimos cada vez más altos en esa secuencia. Te leería de esta manera. Mira, un máximo, un mínimo más alto que el anterior, un máximo más alto que el anterior, un mínimo más alto que el anterior, un máximo más alto que el anterior, un mínimo más alto que el anterior, y así sucesivamente va a subir. La otra forma de leerlo sería sería un máximo, un mínimo más alto que el anterior, un máximo más alto que el anterior máximo, un mínimo más alto que el anterior mínimo, un máximo más alto que el anterior máximo, un mínimo más alto que el anterior mínimo, así consecutivamente. Parece trabalengua así, pero es una forma de leer que es así la lectura tendencial del precio. Bien, esto es una señal de que los compradores están dominando el mercado. Una tendencia alcista es como subir una escalera y que cada peldaño te lleva más alto. ¿Me dejo entender? Ahora, en la tendencia bajista, de forma contraria, sería la lectura, que se caracteriza más por los máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. De esta manera, visual en el ejemplo que pueden ver. Los máximos y mínimos siguen siendo las mismas, simplemente la secuencia es lo que cambia. Este es un impulso retroceso, pero este sería el mínimo, un máximo, un mínimo más bajo que el anterior mínimo, un máximo más bajo que el anterior máximo, un mínimo más bajo que el anterior mínimo, un máximo más bajo que el anterior máximo. Entonces así el precio está compuesto por máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es una señal de que los vendedores dominan el mercado absolutamente. La tendencia bajista es como bajar una escalera que cada peldaño te lleva más bajo, cada vez bajos. Dominan los vendedores prácticamente. Bien, me dejo entender. La lectura de una estructura tendencial. Veámoslo detalladamente, cómo es la lectura. Bien, quiero que vean esto. Generalmente, mira, empecemos por los impulsos. Los impulsos generalmente son fuertes y grandes, eso debes entender, fuertes y grandes. Los impulsos son estos que tienen lo más grande hacia una dirección. Este es un ejemplo alcista, esto también es un impulso, también es un impulso, un impulso. Bien, y los retrocesos que lo acompañan tras un impulso generalmente son más lentos y más pequeños a diferencia del impulso, por supuesto, porque alguien debe dominar el mercado. Bien, ¿y qué más? ¿Qué más es lo que tenemos? A ver, que lo muevo. Bien. Mira, ¿qué más es lo que tenemos? Tenemos también lo que son los máximos, como ya lo vimos, que vendría a representar el final del impulso, porque esto es el impulso, pero aquí termina, aquí empieza, aquí termina. Entonces el final del impulso, asimismo el empiezo, el retroceso, el empiezo. Y el mínimo prácticamente representa el final del retroceso, porque aquí termina el retroceso, y el empiezo del impulso. Eso también debemos entender, el impulso futuro que se crea. Y asimismo debemos entender el rompimiento, que esa secuencia de tendencia siempre va a tener un rompimiento, porque un impulso genera un máximo más alto, entonces genera un rompimiento. Ese rompimiento debemos ponerlo, marcarlo para tener una mejor claridad y entendimiento de la secuencia de la estructura tendencial. Bien, y además muchos traders, quiero hacerte entender eso, muchos distintos traders manejan de otra manera esto con otros nombres.
Bien, yo lo llevo de esa manera porque al fin y al cabo es un rompimiento, nada, un rompimiento alcista, un rompimiento bajista, simple, sin complicarse, en otras palabras. Bien. Ahora, ¿qué más podemos entender? Que la estructura tendencial no es perfecta. Eso es importante entender, no es perfecto. Bien, impulsos y retrocesos son imperfectos, pero sí tienen esa lectura tendencial de la estructura, pero siempre van a tener esa secuencia de entendimiento que si es alcista o que si es bajista. Con la imperfección de impulsos y retrocesos me refiero a esto. Ejemplo 1. En la variación de retrocesos. Bien, hay distintos retrocesos, no como la parte gráfica teórica dije, impulsos y retrocesos de forma similar. Eso es para entenderlo sencillo, pero en mercados donde está el verdadero reto, el verdadero estudio o a mayor profundidad. Entonces, entender que va a existir variación de retrocesos. Muchos retrocesos van a ser pequeños como estos, o muchos van a ser más prolongados, más lentos como estos, o algunos de ellos también van a ser medianamente grandes y otros pequeños. Eso va a variar. Después de eso puede crearse otro retroceso profundo tal vez. Entonces, eso es la secuencia de una tendencia normal. Esto es entender, o debemos entender que esto es normal. ¿Por qué? Porque no estamos viendo simplemente figuritas, dibujos. Estamos viendo la economía real de ese activo que estamos operando, sea oro, sea una materia prima, sea una divisa. Entonces, no estamos viendo dibujos, estamos viendo la economía. Por ese motivo es esa variación de retrocesos o de impulsos también, que aquí lo vemos en el segundo ejemplo. En la variación de impulsos, de la misma manera, hay impulsos fuertes, medianos y pequeños también. Pero siempre se va a caracterizar que los impulsos van a ser más fuertes que los retrocesos. Pueden ver aquí, a pesar de que sea un impulso pequeño, también tiene retrocesos. El retroceso suele ser más pequeño que el propio impulso en sí. Bien, los impulsos siempre se van a caracterizar porque son más fuertes y con mayor volumen a diferencia de los retrocesos. Por eso es una tendencia, ya que si ambos, tanto como, eso es importante que entiendas, ya que si los retrocesos como también los impulsos se alinean con la misma fuerza, subiendo y bajando, ya no sería tendencia. En ese caso vendría a ser un mercado en rango, un mercado lateral. A eso referimos como soporte y resistencias, me dejo entender. Entonces, cuando el mercado domina hacia una dirección, sea alcista o bajista, va a haber estas variaciones de impulsos y variaciones de retrocesos, porque es tendencia. Entonces, no son lateralidades o rangos de precio. Bien, eso debo hacerme entender bien y debes entenderlo bien. Ahora, no es perfecta y esto es normal. Debes entender eso. Con esa imperfección, bien, atentos, con esa imperfección se generan los cambios de tendencia o falsos cambios. Bien, va a existir, no todo es color de rosas, no todo sube y sube, no todo baja y baja de forma lineal, perfecta. Bien, tras esa alineación, tras esa tendencia, un punto termina y cambia, o se paraliza ahí, o se convierte un mercado en rango. Pasan muchas cosas, con esa imperfección. Entonces, los falsos cambios de tendencia. Aquí vamos. ¿Cómo ocurren esos falsos de tendencia? ¿Cómo ocurre? Ocurre cuando el precio parece romper un nivel clave. Bien, pero luego regresa a una tendencia original. Es importante entender cómo detectar esto. Aquí está el ejemplo. Perfecto. Esta es una estructura, bien, alcista, clásica, entendible, una dirección, bien. ¿Qué es lo que aquí está pasando? Hay un rompimiento contrario, muy distinto al ordinario de la tendencia principal. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Rompe, sí. Entonces, ¿cómo podemos entender cuando rompe? Posiblemente nos hace pensar que puede ser un cambio, pero no es un cambio confirmado aún, simplemente por una información contraria. Tras un rompimiento así, nosotros debemos pensar que es un rompimiento falso, un posible cacería de stop loss, una manipulación. Eso es lo que debemos pensar, porque no es realmente un cambio total. Porque para confirmar un cambio total necesitamos esperar un poco más confirmación. ¿A qué me refiero? A esa recuperación del precio que va a tener. Ya que si el precio tiene un retroceso o una recuperación de esta manera rápida, recuperación rápida, no es un cambio, simplemente el precio está manipulando o está haciendo un juego prácticamente. ¿Bien? No es un verdadero cambio, es un falso cambio, porque se regresa rápido y muy posiblemente va a continuar con la tendencia principal que tiene. Aquí dice un rompimiento contrario a la tendencia principal es una señal del cambio. Claro que sí, una señal de cambio tras un rompimiento contrario. Pero si regresa rápido es una falsa alerta. Bien, no es, si queremos un verdadero cambio, no debe regresarse de esa manera rápida. Ahora, también son trampas del mercado que sacan a los traders impacientes. Bien, eso es importante entender.
¿Qué se puede hacer entonces? Esperar. Esperar a que ese retroceso que no se recupere rápido. Veamos entonces. Porque si se recupera rápido, prácticamente va a continuar la tendencia, es un falso cambio. El cambio real ocurre cuando el mercado deja de hacer máximos y mínimos en la misma dirección y empieza a romper esos niveles con fuerza y volumen. Ahí podemos destacar, con fuerza y volumen. Bien, esta es una estructura clásica normal, como dije. Aquí es un rompimiento contrario. Sin embargo, esa recuperación ya no es rápida, sino es lento. Al ser lento, ya se vendría a convertir en un retroceso, ya que esto es como un impulso que está rompiendo la fuerza bajista. Un primer impulso prácticamente. Si se recupera rápido, no vendría a ser un posible cambio de tendencia. Pero si es más lento, bueno, prácticamente ya es el comportamiento de la fuerza bajista. Además, no rompe. Bien, es un punto también para poder sumar. No rompe. Si no rompe, excelentemente confirma mayores probabilidades para que el cambio sea coherente, bien, sea correcto. Dice el precio no lo va a romper prácticamente. Eso es importante, que no lo rompa, ya que si lo va a romper, va a ser difícil que se genere el cambio. Eso es una señal fuerte del cambio. Bien, para confirmar más, porque no es lo todo para confirmar un cambio, sino que las probabilidades aumentan, la fuerza del cambio aumenta, para que sea mucho más fuerte. Bien, quiero hacerte entender. Así que esto. Cuando rompe sola una vez, es un 50% de probabilidad del cambio. No es 50%, es indeciso aún. 50 de que sube o 50 de que baja. Aún estamos en esa indecisión. Sin embargo, cuando el precio rompe por segunda vez, bien, la probabilidad aumenta, porque tras un retroceso que genera un nuevo impulso, un mínimo más bajo que el anterior y los anteriores. Definitivamente el precio dice que ya está cayendo, o sea, el cambio confirmado, ya está cayendo el precio. ¿Por qué te atrasas en vender o aprovechar los movimientos bajistas? Eso es lo que dice. Pero tras dos rompimientos bajistas, bien, ¿por qué no es un 100%? Es una pregunta, bien. Aquí son 50, sí, pero aquí son 40, en total se sumaría un 90% de probabilidad del cambio. ¿Por qué no un 100% exitoso? Porque si yo te digo que existe el 100% del cambio confirmado, te estaría mintiendo prácticamente, porque no existe tal forma de asegurarte que el cambio, de que la caída se va a presentar con el 100% de información perfecta. No. ¿Por qué? Porque tú vas a invertir todos tus ahorros y vas a perder ahí, simplemente por asegurarte de que el cambio es 100%. En el trading nada es perfecto, simplemente nosotros con el estudio que le damos, en base al análisis técnico, en base a las confirmaciones y todo lo que estamos aprendiendo, sumamos probabilidades. Las probabilidades de ganar más, de acertar mejor el análisis y las entradas. Me dejo entender. Entonces, con esa información quiero que entiendas y empieces bien en este mundo financiero. Bien, entonces así sería el cambio confirmado tras dos rompimientos para poder pensar en la nueva dirección. Dos rompimientos contrarios de la tendencia principal es un cambio, textualmente. También es el momento más crítico donde muchos traders pierden porque no reconocen que la estructura cambió. Eso es importante porque muchos traders no reconocen que esa estructura ya cambió, que la tendencia ya cambió, pero siguen empeñándose a comprar. ¿Y qué pasa después? Siguen comprando, pero el mercado va cayendo, entonces pierden. Entonces dicen que todavía el mercado puede subir y siguen comprando, y el mercado sigue bajando y siguen perdiendo. De la misma manera pasa en una tendencia contraria. Bien. Aquí un ejemplo claro, muy claro. En la tendencia alcista que pueden ver claramente, una tendencia limpia alcista que está, y después aquí ocurre el cambio, un rompimiento bajista, pueden observar, sería un 50% de la probabilidad del cambio, así como estoy indicando, bien, y retrocede tranquilamente. El retroceso parece rápido, no es lento, uno se percata, ¿verdad? Yo dije que debe ser lento, es mejor cuando es lento, pero este retroceso es rápido. Uno parece que dice que puede ser simplemente un falso cambio, una cacería de stop loss. No creo que sea un cambio. Entonces, como dije en puntos anteriores, se tiene que esperar. Bien, entonces mira, no la va a romper, mucho menos a este punto máximo. Entonces el precio cae una vez más. Si cae fuerte, genera un segundo rompimiento. Ya se confirmaría un 40% de probabilidad también de caer. Sumaría un 90%. Definitivamente ya es un cambio total. Entonces un ejemplo clásico que pasa en muchos activos del mercado, los mercados financieros. Bien, de esa manera, en esta situación podemos ver que el retroceso fue rápido, pero no rompió, cumplió todo lo que es las confirmaciones del cambio. Muchas veces es lento, es mejor. A veces este impulso suele ser un poco más pequeño el rompimiento. Entonces hay muchas diferencias, pero en esencia debe cumplir lo que estás aprendiendo, lo que expliqué. Bien, eso quiero que entiendas.
Entonces, es como caminar cuesta arriba, una tendencia, y de pronto encontrar un descenso. Si no ves, sigues avanzando y caes. Debes darte cuenta para no caer, ¿verdad? Debes entender ese cambio, cuáles son las formas de entender ese cambio. Por eso que estás aprendiendo ahora. Funciona de forma contraria en tendencia bajista, como dije. Forma contraria, si es bajista, si va la tendencia y el cambio se va a decir con 50% de probabilidad y no debe romperla más de la fuerza bajista, ya que si no rompe la fuerza bajista realmente indica el agotamiento de los vendedores, porque hasta aquí los vendedores están con fuerza, ¿verdad? Cayendo, pero cuando rompe a la fuerza alcista, a la fuerza contraria, dice hay una señal, porque está rompiendo si antes no había roto, entonces una señal de que los compradores intentan dominar. Y cuando intenta caer una vez más, como ya estuvo cayendo, bien, definitivamente ya no cae, dice. Ya es el agotamiento de la fuerza bajista y posiblemente los compradores dominen. Y al fin, cuando rompe una vez más a la fuerza alcista, el segundo rompimiento, los compradores se concluye que los compradores están dominando el mercado, porque es un 90% de probabilidad. Entonces todos los vendedores ahí ya termina y los compradores dominan. Muy posible las próximas estructuras suban por ese motivo y suban, y incluso los traders que estaban vendiendo cierran posiciones y empiezan a abrir nuevas posiciones a la fuerza alcista. Y cuando abren más posiciones a la fuerza alcista, el precio sube más. No simplemente traders, también inversionistas que operan a largo plazo. Incluso por ese motivo, el precio sube más. Dejo entender. Ahora, segunda forma del cambio de tendencia. Esto es importante entender, no todos lo entienden al empezar en el mundo financiero. Muchos traders cuando empiezan no entienden esto. Pues, lo entienden ya tras un año de práctica, de estancamientos, de pérdidas, de muchos fracasos. Pero al fin lo entienden, pero en mucho tiempo. Pero ahora quiero que tú camines por el buen camino y tengas una buena guía. Por eso allá apréndelo desde un inicio. No se presentan siempre, pero cuando se presenten debes estar atento y saber actuar en consecuencia por la información que estás aprendiendo. ¿Bien? Entonces, aquí dice un 50% de probabilidad, ya sabemos eso. Cuando rompes un 50% de probabilidad del cambio, bien, tras un rompimiento de la estructura principal. Hasta ahí estamos bien, excelentemente. Sin embargo, ese rompimiento es fuerte y continúa. Entonces uno pensaría que el precio va a continuar a la fuerza alcista, como ya expliqué. Y claramente puede continuar. Esa es la teoría, incluso algo real que puede pasar. Sin embargo, en esta situación tenemos dos probabilidades. Cuando rompe el precio la fuerza alcista, a pesar de tener una fuerza bajista también, un rompimiento bajista también, va a ocurrir dos cosas. El precio va a subir o a bajar, bien, porque ya había roto. Tras ese rompimiento nos indica también fuerza bajista. Tras otro rompimiento alcista también nos indica una posible continuación alcista. Entonces va a ocurrir dos cosas. Si el precio tras el rompimiento genera un retroceso lento, bien, con alta probabilidad el precio va a continuar con la dirección alcista que ya tenía. Sin embargo, si el precio genera un rompimiento con una fuerza brutal a la fuerza bajista y rompe a la fuerza bajista, generando así un segundo rompimiento, el cambio se confirma en la fuerza bajista. Bien, entonces sería cuestión de esperar, como dije, cuestión de esperar. Tras un rompimiento nada más al inicio, es cuestión de esperar. Si el precio rompe, no digas que el precio va a continuar. Puede continuar, sí, es una probabilidad, pero es esperar si este retroceso se presenta con lentitud para decir que va a continuar. Y así renuncias a la probabilidad de pensar que va a caer. Pero si no genera un retroceso lento como esto, el precio genera un movimiento fuerte, la fuerza bajista genera un rompimiento, definitivamente el precio va a cambiar y ya ha cambiado. Bien. Es importante entender, no todos los traders entienden por esa razón, o entienden muy tarde, tras perder mucho. Ahora, quiero que entiendas también, bien, que ese rompimiento, si el precio decide cambiar realmente, te da una información vital. Una información que te da mayor confianza para decir que la tendencia ha cambiado y seguir vendiendo en la nueva dirección. Mira, indica debilidad alcista. ¿Por qué? Porque es rápido, así como vimos en la lectura de vela, las mechas suelen ser debilidad. Y esto es un movimiento débil también porque es rápido y muchas veces va a quedar simplemente con mechas o con dos velitas nada más. Entonces indica debilidad alcista y con este rompimiento que crea el precio, fuerza para caer. Entonces es el cambio confirmado. Bien, eso quiero que entiendas y que no se te olvide. Bien, ahora, funciona de forma contraria en tendencia bajista. Ahí está el ejemplo visual para que lo veas y lo entiendas. El cambio confirmado ¿con qué? Con rompimiento, segundo rompimiento y asimismo con una debilidad bajista.
Ya sabes la situación, la batalla que tuvo que pasar aquí el precio. Esto pasa porque estas situaciones, de forma, como dije en el primer tipo de cambio de tendencia, eso ocurre cuando es simple, sencillo el cambio, pero a veces el precio se pone en dificultad, ¿verdad? Se hace difícil prácticamente el precio, entonces existe ese tipo de cambio también. Suben, suben, rompen para cambiar, pero también rompen para continuar en un lugar. Y la única forma es esperarte para confirmar. Y cuando te esperas, aparece un nuevo rompimiento y confirma la dirección. Te dice que los vendedores por fin terminaron tras una lucha grande y los compradores van a dominar. Y cuando dominan, tú ya sabes entender, sabes cómo se debe actuar y actúas en consecuencia para poder invertir bien. Me dejo entender, este es el punto que quiero que entiendas. Ahora vamos por los pros y contras de entender de este tema. Los pros: te da claridad, te permite entender hacia dónde realmente se mueve el precio. Siguiente, anticipación, puedes detectar cambios antes que la mayoría. Siguiente, base estratégica, es el fundamento principal de todo sistema de trading. Universalidad, es decir, que funciona en cualquier mercado y en cualquier temporalidad. ¿Me dejo entender? Ahora vamos a las contras. Subjetividad. Diferentes traders pueden interpretar la estructura de forma distinta. Falsas señales. Los falsos cambios pueden confundir y sacarte del mercado. Requiere paciencia. No siempre es evidente. Necesitas paciencia y tiempo para confirmarlo. Riesgo emocional. Los cambios de tendencia suelen generar ansiedad y decisiones apresuradas en consecuencia. En resumen, hoy aprendiste que una tendencia alcista se define por máximos y mínimos cada vez más altos. Una tendencia bajista se define por máximos y mínimos cada vez más bajos. Los cambios de tendencia ocurren cuando el precio rompe de la estructura principal. Los falsos cambios son trampas que engañan a los traders impacientes. La estructura de mercado es el mapa que te muestra hacia dónde va el precio. Sin ella operas a ciegas, con ella entiendes el camino correcto. En la próxima lección vamos a hablar sobre las líneas de tendencia, que son las carreteras visuales que conectan los movimientos del mercado y te ayudan a confirmar la dirección tendencial. Así que nos vemos en la próxima lección.